En un instante, la vida perfecta de Diego se derrumba. Descubre que su esposa, Sofía, guarda un secreto devastador en las soleadas calles de Miami. Con el corazón roto pero la mente fría, Diego planea una venganza justa que hará temblar su mundo. ¿Podrá exponer la verdad sin perderse a sí mismo? Diego Morales, de 38 años, caminaba con paso firme por las calles de Coral Gables, Miami, bajo el sol abrasador de un viernes por la tarde. Como ingeniero civil, había diseñado algunos de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad, y su nombre era sinónimo de precisión y confianza en la industria. Su vida parecía un plano bien trazado, una carrera exitosa, una casa moderna en una calle arbolada y un matrimonio de 15 años con Sofía, una diseñadora gráfica independiente de 35 años que había conquistado a pequeños empresarios con su talento para crear marcas vibrantes. Juntos, habían decidido no tener hijos, una elección que nunca había generado dudas, o al menos eso pensaba Diego. Esa mañana, Diego había cerrado un contrato importante para un nuevo proyecto de revitalización urbana. Eufórico, decidió sorprender a Sofía con una idea que llevaba meses rondándole la cabeza, un viaje romántico a las Bahamas. Imaginaba a los dos caminando por playas de arena blanca, reavivando la chispa que los había unido hacía más de una década. Al llegar a casa, dejó las llaves en la mesa de la entrada y llamó a Sofía, que trabajaba en su estudio improvisado en el segundo piso. «Sofía, baja un segundo». «Tengo una sorpresa», gritó con entusiasmo, sosteniendo en su mente la imagen de su reacción. Pero cuando ella apareció en la escalera, su expresión era distante, casi molesta. «¿Qué pasa, Diego?» «Estoy en medio de un proyecto importante», dijo, cruzando los brazos. Desconcertado pero determinado, Diego explicó su plan: una semana en las Bahamas, solo ellos dos, desconectados del mundo. «Podemos reservar hoy mismo». «¿Qué dices?» Su voz era cálida, cargada de esperanza. Pero Sofía apenas lo miró. «Estoy abrumada con el trabajo». «No es buen momento», respondió secamente, dando media vuelta para volver a su estudio. El rechazo dolió, pero Diego lo atribuyó al estrés. Sofía siempre había sido apasionada por su trabajo, y él respetaba su dedicación. Sin embargo, algo en su tono, en la forma en que evitó sus ojos, dejó una pequeña grieta en su confianza. Decidió no insistir y se sentó en el sofá, revisando correos en su teléfono para distraerse. Fue entonces cuando un mensaje en la pantalla de Sofía, que había dejado olvidado en la mesa, captó su atención. El teléfono vibró, y el mensaje apareció en la pantalla de bloqueo: «Nos vemos en el lugar de siempre, 10 de la noche, Alejandro». Diego frunció el ceño. ¿Alejandro? No recordaba a ningún cliente o colega con ese nombre. La curiosidad se mezcló con una punzada de inquietud. Sofía nunca mencionaba reuniones tan tarde, y mucho menos con alguien desconocido. Intentó calmarse, diciéndose que podría ser un colaborador nuevo, pero la hora y la vaguedad del mensaje alimentaron una sospecha que no podía ignorar. Esa noche, mientras Sofía se duchaba, Diego tomó una decisión impulsiva. Accedió al ordenador compartido donde manejaban las finanzas del hogar. No quería espiar, solo entender. Revisó las transacciones recientes de su cuenta conjunta, buscando cualquier pista. Entre los pagos habituales: supermercado, gasolina, servicios, encontró algo extraño: un cargo mensual de $1,200 a una dirección en Brickell, el corazón lujoso de Miami. El destinatario era una compañía inmobiliaria, y el nombre en el recibo era el de Sofía. Diego sintió un nudo en el estómago. Brickell estaba a solo 15 minutos en coche, pero él nunca había oído de esa dirección. ¿Un estudio nuevo? ¿Un proyecto secreto? La mente de Diego, entrenada para resolver problemas estructurales, comenzó a conectar puntos. Encontró más cargos: electricidad, agua, internet, todos a nombre de Sofía, todos ligados a esa misma dirección en Brickell. Cada recibo era una pieza de un rompecabezas que no quería armar, pero que no podía ignorar. Decidió no confrontarla aún. Necesitaba pruebas, no suposiciones. Durante los días siguientes, Diego observó a Sofía con disimulo. Ella salía más a menudo, siempre con excusas de reuniones con clientes o sesiones creativas. Volvía tarde, con una energía que no mostraba en casa,
y un leve aroma a perfume masculino que Diego no reconocía. Cada detalle alimentaba la sombra de la duda en su mente. El viernes siguiente, Diego fingió trabajar hasta tarde. Desde su coche, estacionado frente a la casa, vio a Sofía salir a las 9:30 de la noche, vestida con más cuidado de lo habitual para una reunión de trabajo. La siguió a distancia, su corazón latiendo con fuerza mientras conducía hacia Brickell. El tráfico de Miami zambaba a su alrededor, pero su enfoque era absoluto. Sofía estacionó frente a un edificio elegante con fachada de cristal. Diego aparcó al otro lado de la calle, con el motor apagado, observando. Minutos después, un hombre se acercó al coche de Sofía. Era joven, unos 30 años, con un aire relajado pero sofisticado. Sofía bajó, sonriendo, y lo saludó con un abrazo demasiado cálido para ser profesional. Juntos, entraron al edificio. Diego apretó el volante, su respiración acelerada. No entró tras ellos, no necesitaba más para saber que algo estaba profundamente mal. Pero Diego no era de los que actúan por impulso. Como ingeniero, sabía que las estructuras débiles no se derriban con un solo golpe. Necesitaba un plan. Esa noche, de vuelta en casa, Diego recopiló pruebas. Capturó pantallas de los recibos, descargó los estados de cuenta y revisó el correo compartido en busca de más pistas. Encontró un intercambio de mensajes entre Sofía y Alejandro, confirmando citas en el apartamento de Brickell. Cada palabra era un corte, pero también un ladrillo en la muralla de determinación que Diego estaba construyendo. No dejaría que la traición lo destruyera. Si Sofía había roto su confianza, él se aseguraría de que la verdad saliera a la luz, pero lo haría con inteligencia, no con furia. Suscríbete y activa las notificaciones para descubrir cómo Diego enfrenta la traición y qué secretos desentrañará en la próxima parte. Diego ha descubierto el secreto de Sofía, un apartamento en Brickell, pagos ocultos y un hombre misterioso llamado Alejandro. Con el corazón destrozado, pero con la mente afilada, Diego planea cada paso con precisión quirúrgica. ¿Qué hará con las pruebas que ha reunido? Suscríbete y activa las notificaciones para seguir esta historia de traición, astucia y justicia. Diego Morales no podía dormir. La imagen de Sofía entrando al edificio de Brickell con aquel hombre, Alejandro, se repetía en su mente como un plano defectuoso que debía corregir. Pero Diego no era de los que se derrumban ante la adversidad. Como ingeniero civil, había enfrentado proyectos que parecían imposibles, y esta traición, aunque personal, no sería diferente. Decidió actuar con la misma lógica que aplicaba a sus diseños: analizar, planificar, ejecutar. A la mañana siguiente, sábado, Diego se levantó temprano. Sofía aún dormía, ajena a las sospechas que crecían en su esposo. Diego se encerró en su pequeño despacho en la casa de Coral Gables y comenzó a profundizar en su investigación. Abrió su portátil y revisó minuciosamente los registros financieros. Los pagos al apartamento de Brickell no eran lo único extraño. Encontró transferencias adicionales desde su cuenta conjunta: 2.500 pesos para equipo fotográfico y 800 pesos para un taller creativo. Los beneficiarios estaban vinculados a una empresa llamada Estudio Luz, donde Alejandro figuraba como propietario. La sorpresa golpeó a Diego como un rayo. Sofía no solo había usado sus ahorros para mantener un apartamento secreto, sino que también estaba financiando los proyectos de Alejandro. Recordó cómo, meses atrás, Sofía había insistido en que usaran parte de sus ahorros para invertir en su carrera. Diego, confiando en ella, había accedido sin cuestionar. Ahora, cada transacción era una prueba más de su engaño. Diego decidió ir un paso más allá. Accedió al correo compartido que usaban para asuntos domésticos y buscó cualquier rastro de Alejandro. Encontró una carpeta oculta, etiquetada como Proyectos 2025, llena de correos entre Sofía y él. Los mensajes eran cuidadosos, pero no lo suficiente. Hablaban de sesiones nocturnas y momentos especiales en el apartamento. Uno de los correos incluso mencionaba un plan para asistir juntos a una exposición de arte en Vinewood, disfrazada como una reunión de trabajo. Diego guardó cada correo, cada captura de pantalla, organizándolos en una carpeta digital protegida con contraseña. El lunes, mientras Sofía estaba fuera en una de sus supuestas reuniones, Diego llamó a un amigo de confianza, Javier,
un abogado especializado en divorcios. Sin revelar demasiado, le pidió consejo sobre cómo proteger sus activos en caso de una separación. Javier fue claro: reúne pruebas sólidas, Diego. Si hay infidelidad y uso indebido de fondos conjuntos, tendrás ventaja en un proceso legal. Diego colgó con una determinación renovada. No solo expondría la verdad, sino que lo haría de manera que Sofía enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Esa misma tarde, Diego decidió seguir a Sofía nuevamente. Esta vez, ella no fue a Brickell, sino a un café en South Beach, un lugar concurrido con mesas al aire libre. Diego se estacionó a una calle de distancia y observó desde su coche. Sofía llegó primero, pidió un café y revisó su teléfono con una sonrisa que Diego no había visto en meses. Minutos después, Alejandro apareció, saludándola con un beso en la mejilla que duró demasiado. Hablaron animadamente, riendo y tocándose las manos con una familiaridad que hizo que Diego apretara los dientes. En lugar de confrontarlos, Diego tomó fotos discretas con su teléfono, asegurándose de capturar la hora y el lugar. Luego, notó algo curioso: Alejandro dejó una carpeta sobre la mesa. Cuando Sofía la abrió, Diego alcanzó a ver lo que parecía un contrato. Usando el zoom de su cámara, capturó una imagen borrosa, pero suficiente para distinguir el título: Contrato de colaboración Estudio Luz. La carpeta confirmaba que Sofía no solo estaba involucrada emocionalmente, sino también profesionalmente, invirtiendo dinero y tiempo en el negocio de Alejandro. Diego regresó a casa antes que Sofía, manteniendo su rutina habitual para no levantar sospechas. Pero cada día, su plan tomaba forma. Descargó una aplicación para rastrear los movimientos del teléfono de Sofía, utilizando el acceso que tenían a sus dispositivos compartidos. El historial de ubicaciones confirmó lo que temía: Sofía pasaba varias noches a la semana en Brickell, mientras le decía a Diego que estaba con clientes o en eventos de networking. El jueves por la noche, Diego decidió dar un paso audaz. Fue al edificio de Brickell y habló con el conserje, presentándose como el esposo de Sofía, que olvidó algo en el apartamento. El conserje, tras verificar su identidad, mencionó que Sofía había alquilado el apartamento hacía 6 meses, pero que otro hombre, un fotógrafo, era visto frecuentemente allí. Diego fingió sorpresa, agradeció y se fue, con otra pieza clave en su arsenal. Esa noche, Sofía llegó a casa cerca de la medianoche. Diego estaba en la sala, fingiendo leer un informe de trabajo. ¿Larga reunión?, preguntó con tono neutro. Sofía asintió, murmurando algo sobre un cliente exigente, y subió al dormitorio sin mirarlo. Diego esperó hasta que ella se durmió y revisó su teléfono nuevamente. Encontró un mensaje nuevo de Alejandro: el contrato está listo. Esto va a ser grande para nosotros. El nosotros fue como un martillo en el pecho de Diego, pero también combustible para su resolución. Diego sabía que el momento de actuar se acercaba. No quería una confrontación emocional que le diera a Sofía la oportunidad de manipular la situación. En cambio, planeó una jugada estratégica. Contactó a un contador forense recomendado por Javier para analizar las finanzas conjuntas. El contador confirmó que Sofía había desviado casi 15,000 pesos en los últimos 6 meses hacia el apartamento y los proyectos de Alejandro. Cada centavo era una traición, pero también una prueba irrefutable. El viernes, Diego recibió una llamada de Javier. Si tienes las pruebas, no las uses aún. Guarda todo para el momento adecuado. Una confrontación pública o legal debe ser precisa, como un bisturí. Diego asintió, sabiendo que su próximo movimiento sería crucial. Mientras Sofía planeaba su próxima reunión en Brickell, Diego preparaba su propia estrategia, una que expondría la verdad sin dejar espacio para excusas. Suscríbete y activa las notificaciones para descubrir cómo Diego lleva su plan al siguiente nivel y qué secretos más revelará en la próxima parte. El sol de Miami se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras Diego Morales conducía hacia Brickell con un propósito claro. Había pasado días recopilando pruebas, recibos de pagos al apartamento secreto de Sofía, correos comprometedores con Alejandro, fotos de sus encuentros en South Beach. Su mente, entrenada para resolver problemas estructurales, había diseñado un plan tan sólido como los rascacielos que construía. No actuaría por impulso,
Cada movimiento sería calculado para exponer la verdad y proteger lo que le pertenecía. Diego estacionó frente al elegante edificio de vidrio donde Sofía y Alejandro se reunían. No planeaba irrumpir aún, necesitaba una última pieza. Había contactado a un colega, Luis, un experto en tecnología que trabajaba en ciberseguridad. Luis accedió a ayudarlo a rastrear más datos desde el teléfono de Sofía, usando el acceso que Diego tenía a su cuenta compartida en la nube. En menos de 24 horas, Luis encontró un tesoro inesperado, copias de mensajes borrados donde Sofía y Alejandro discutían planes para usar el apartamento como un estudio conjunto para un nuevo negocio. Uno de los mensajes revelaba que Sofía había convencido a Alejandro de invertir en una galería de arte, usando dinero de los ahorros conjuntos de Diego y ella, disfrazado como gastos operativos. El descubrimiento fue un golpe. Diego no solo enfrentaba una traición personal, sino también un robo financiero descarado. Los 15,000 pesos desviados, según el contador forense, eran solo la punta del iceberg. Sofía había transferido otros 5,000 pesos a una cuenta vinculada a la galería, sin su consentimiento. Diego guardó los mensajes restaurados y los estados bancarios en una carpeta cifrada, asegurándose de que cada prueba estuviera lista para su abogado, Javier. El viernes por la noche, Diego decidió que era el momento. Sofía había mencionado una sesión de trabajo en Brickell, y Diego sabía que Alejandro estaría allí. Antes de salir, preparó un correo electrónico masivo, dirigido a los padres de Sofía en Yalea, a sus propios familiares y a los principales clientes de Sofía, todos pequeños empresarios que valoraban la integridad. Adjuntó los recibos, las capturas de pantalla y un resumen breve pero devastador de los hechos, sin emociones, solo datos. No lo envió aún, quería ver la reacción de Sofía primero. Llegó al edificio de Brickell a las 10:15 de la noche. El conserje, que ya lo reconocía, le permitió pasar tras un breve intercambio. Diego tomó el ascensor hasta el 10º piso, su corazón latiendo con una mezcla de furia contenida y determinación. Frente a la puerta del apartamento, escuchó risas y el tintineo de copas. Respiró hondo y dio 3 golpes firmes. El silencio fue inmediato, seguido de pasos rápidos. Sofía abrió la puerta, y su rostro se congeló al verlo. «Diego, ¿qué haces aquí?», balbuceó, su voz temblorosa. Diego entró sin pedir permiso, su mirada fija en Alejandro, que estaba de pie en la sala con una copa de vino en la mano. «Interesante, sesión de trabajo», dijo Diego, su tono helado. «¿O es una reunión para planear cómo gastar más de nuestro dinero?». Sofía intentó hablar, pero Diego levantó una mano. Sacó su teléfono y mostró una captura de pantalla de un recibo, 5,000 pesos transferidos a la galería de Alejandro. «Esto salió de nuestros ahorros, Sofía. Los que íbamos a usar para las Bahamas». «¿O ya lo olvidaste?». Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como un bisturí. Alejandro, nervioso, intentó intervenir. «Escucha, hombre, ella me dijo que estaban separados». «No sabía». Diego lo interrumpió con una risa seca. «¿Separados? Claro, eso hace que robarme sea más fácil, ¿verdad?». Luego se volvió hacia Sofía. «Te di todo, Sofía. 15 años. Y tú usaste nuestro dinero para esto». Mostró otra captura, un correo donde ella y Alejandro planeaban la apertura de la galería. Sofía palideció, retrocediendo hasta chocar con una mesa. «No es lo que piensas», intentó ella, con lágrimas en los ojos. «Solo estaba buscando algo nuevo. No quería hacerte daño». Diego negó con la cabeza. «No me hagas daño, Sofía. Solo querías tu aventura y que yo pagara por ella». Sacó su teléfono nuevamente y pulsó enviar en el correo preparado. «Acabo de compartir la verdad con tus clientes, tu familia, todos. Espero que tu galería valga la pena». Sofía se desplomó en una silla, sollozando. Alejandro, aún con la copa en la mano, parecía querer desaparecer. Diego lo miró fijamente. «Y tú, Alejandro, tu prometida también recibirá un correo. Espero que disfrutes explicándole esto». Sin esperar respuesta, Diego dio media vuelta y salió, dejando atrás el eco de los sollozos de Sofía. En el ascensor,
sintió una extraña calma. Había dado el primer paso, pero la batalla apenas comenzaba. Llamó a Javier desde el coche. Envía los documentos al juez, dijo. Quiero el divorcio en marcha ya. Javier respondió, con estas pruebas, Diego, esto será rápido y a tu favor. Diego condujo de regreso a Coral Gables, el horizonte de Miami brillando a lo lejos. No sentía alegría, pero sí alivio. La verdad estaba expuesta, y ahora dependía de Sofía y Alejandro enfrentar las consecuencias. Él, mientras tanto, protegería su futuro con la misma precisión con la que diseñaba sus edificios. La verdad ha salido a la luz, y el mundo de Sofía se tambalea tras la confrontación de Diego. Con el divorcio en marcha y las pruebas expuestas, las consecuencias golpean con fuerza. ¿Podrá Diego mantenerse firme mientras Sofía y Alejandro enfrentan el caos que crearon? Suscríbete y activa las notificaciones para descubrir cómo se desmorona todo en esta intensa entrega. Diego Morales conducía por la enero de 95 bajo las luces nocturnas de Miami, con la mente enfocada en el futuro. La confrontación en el apartamento de Brickell había sido el primer golpe, pero ahora tocaba asegurar que la justicia siguiera su curso. Había enviado las pruebas a los clientes y familiares de Sofía, y el correo a la prometida de Alejandro estaba en camino. Diego no sentía satisfacción, pero sí una claridad que lo impulsaba a cerrar este capítulo con precisión. A la mañana siguiente, sábado, Diego se reunió con Javier, su abogado, en un pequeño café en Coconut Grove. Javier revisó las pruebas, recibos, correos, mensajes, fotos del encuentro en South Beach y el contrato de la galería. Esto es una mina de oro, Diego, dijo, hojeando los documentos. Sofía usó fondos conjuntos sin tu consentimiento. El juez verá esto como un abuso claro. Podemos presionar por una división favorable de activos. Diego asintió, pidiendo solo una cosa, la casa en Coral Gables. No por apego, sino porque quería venderla y empezar de cero. Mientras tanto, el correo de Diego desató un huracán en la vida de Sofía. Sus padres, radicados en Yalea y profundamente tradicionales, recibieron las pruebas con incredulidad. Llamaron a Sofía esa misma mañana, exigiendo explicaciones. ¿Cómo pudiste hacer esto, Sofía? Usaste el dinero de tu matrimonio para engañar a Diego, gritó su madre por teléfono. Sofía intentó justificarse, alegando que se sentía atrapada y que la galería era una inversión legítima, pero sus palabras sonaban huecas. Sus padres, heridos, cortaron la llamada y le pidieron tiempo para procesarlo. Los clientes de Sofía, pequeños empresarios de Miami que confiaban en su profesionalismo, comenzaron a cancelar contratos. Una cafetería en Little Havana retiró un proyecto de branding, citando falta de confianza. Una startup tecnológica en Vinewood canceló un rediseño de logo, y pronto, el teléfono de Sofía dejó de sonar con nuevas ofertas. En la comunidad creativa de Miami, las noticias corrían rápido, y su nombre, antes respetado, ahora estaba manchado por rumores de deslealtad. Alejandro no tuvo mejor suerte. Su prometida, Clara, recibió el correo de Diego con capturas de los mensajes y fotos de sus encuentros con Sofía. Furiosa, Clara lo enfrentó en su apartamento en Doral. Me dijiste que era solo trabajo, gritó, arrojándole el teléfono con las pruebas. Alejandro, sin argumentos, intentó culpar a Sofía, pero Clara no escuchó. Esa misma noche, lo echó de casa y contactó a un abogado para cancelar el compromiso. Alejandro se quedó en un motel barato, con su carrera tambaleándose, 2 clientes importantes, una galería y un restaurante, cancelaron sesiones fotográficas tras enterarse del escándalo. Diego, mientras tanto, avanzaba con determinación. El lunes, presentó la demanda de divorcio, respaldada por las pruebas recopiladas. Javier le aseguró que el caso era sólido, especialmente por el uso indebido de los ahorros conjuntos. Diego también contrató a un agente inmobiliario para tasar la casa en Coral Gables. El mercado estaba a su favor, y una venta rápida le daría los fondos para un nuevo comienzo. No quería quedarse en un lugar lleno de recuerdos rotos. Sofía, desesperada, intentó contactar a Diego. Le envió mensajes pidiéndole hablar, alegando que todo fue un error y que aún podían salvar su matrimonio. Diego no respondió. En cambio,
bloqueó su número y redirigió toda comunicación a Javier. No estaba interesado en excusas, quería hechos, consecuencias. Sin embargo, una noche, Sofía apareció en la casa sin avisar. Diego abrió la puerta, y ella entró, con los ojos hinchados de tanto llorar. Por favor, Diego, no hagas esto. Podemos arreglarlo, suplicó. Diego la miró con frialdad. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? ¿Devolviéndome los 20,000 pesos que gastaste en tu aventura, o haciendo que tus clientes y tu familia olviden lo que hiciste? Sofía se derrumbó en el sofá, sollozando. No era sobre ti. Estaba perdida, necesitaba algo más. Diego negó con la cabeza. Necesitabas honestidad, Sofía, no un apartamento secreto y un amante. Ahora asume las consecuencias. Le pidió que se fuera, y ella salió en silencio, sabiendo que no había vuelta atrás. Días después, Diego recibió una oferta por la casa, $1. 2 millones, más de lo esperado. Aceptó sin dudar y comenzó a buscar un nuevo lugar. Encontró un loft en Vinewood, un espacio moderno con vistas al distrito artístico, perfecto para un hombre que quería reinventarse. Firmó el contrato de compra esa misma semana, usando una parte de los ahorros protegidos por Javier. El resto lo guardó para futuros proyectos. Mientras Diego planificaba su mudanza, Sofía enfrentaba la realidad. Incapaz de pagar el alquiler del apartamento en Brickell, recibió un aviso de desalojo. Sus ingresos, mermados por la pérdida de clientes, apenas cubrían sus gastos básicos. Se mudó a un pequeño estudio en Dade County, un lugar modesto lejos del glamour de Miami. Alejandro, por su parte, intentó contactarla, proponiendo reconstruir juntos, pero Sofía, agotada por el peso de sus decisiones, lo rechazó. Su relación, nacida en la ilusión, se deshizo bajo la presión de la realidad. Diego, desde su nuevo loft, comenzó a sentir un alivio inesperado. No era felicidad, pero sí libertad. Por primera vez en meses, respiró sin el peso de la traición. Su próximo paso era asegurarse de que el divorcio concluyera a su favor, pero también empezaba a visualizar una vida nueva, una que construiría con la misma fuerza que había usado para superar el dolor. Suscríbete y activa las notificaciones para ver cómo Diego cierra este capítulo y qué futuro le espera en la última parte. Diego ha expuesto la verdad, y Sofía y Alejandro enfrentan las ruinas de sus decisiones. Con el divorcio a punto de finalizar y una nueva vida en Vinewood, Diego está listo para cerrar este capítulo. ¿Podrá encontrar paz tras la traición? Suscríbete y activa las notificaciones para descubrir el desenlace de esta historia de justicia y redención. Diego Morales estaba de pie en el balcón de su nuevo loft en Vinewood, observando cómo el sol se hundía en el horizonte de Miami, pintando el cielo con tonos dorados. La venta de la casa en Coral Gables le había dado los recursos para este espacio, un lugar sin ecos de traición. A sus 38 años, Diego sentía que, por primera vez en meses, podía respirar libremente. El divorcio, impulsado por las pruebas irrefutables que había reunido, avanzaba rápidamente hacia su conclusión. Su abogado, Javier, le había asegurado que el caso era impecable. El uso indebido de fondos conjuntos por parte de Sofía garantizaba una división favorable de los activos. En el juzgado, el proceso fue directo. Diego presentó los recibos del apartamento en Brickell, los correos entre Sofía y Alejandro, y los registros bancarios que mostraban transferencias no autorizadas. El juez, impresionado por la claridad de las pruebas, falló a favor de Diego en menos de 4 meses. Obtuvo la mayor parte de los ahorros conjuntos, mientras que Sofía se quedó con su coche y las deudas del apartamento secreto, ahora imposibles de mantener sin su ingreso estable. Diego no sintió triunfo, solo alivio. Había protegido lo que era suyo y asegurado un nuevo comienzo. Sofía, mientras tanto, enfrentaba un panorama desolador. El estudio en Dade County donde se había mudado tras perder el apartamento de Brickell era pequeño y funcional, pero un recordatorio constante de su caída. Sus intentos por recuperar clientes fracasaron. La comunidad creativa de Miami, un círculo cerrado, no olvidaba fácilmente. Un antiguo cliente, dueño de un restaurante en Little Havana, le dijo sin rodeos: "No puedo trabajar con alguien que traiciona así". Sus padres en Galea, aunque eventualmente reanudaron el contacto,
mantenían una distancia emocional. Cada conversación estaba cargada de decepción, un peso que Sofía cargaba sola. Alejandro, por su parte, vio su vida desmoronarse aún más. Tras ser expulsado por su prometida, Clara, perdió acceso regular a su círculo social y profesional. Intentó relanzar su galería, pero sin el respaldo financiero de Sofía, el proyecto colapsó. Los pocos clientes que le quedaban se alejaron, prefiriendo fotógrafos con reputaciones intactas. Alejandro terminó trabajando como freelance esporádico, luchando por pagar las facturas en un apartamento compartido en Ayapata. Su relación con Sofía, ya fracturada, se disolvió por completo cuando ambos se culparon mutuamente por el desastre. Diego, en cambio, florecía. Su nuevo proyecto, la revitalización de un parque urbano en Downtown Miami, recibió elogios en una revista de arquitectura nacional. La dedicación que había canalizado para superar la traición ahora impulsaba su carrera. Fuera del trabajo, comenzó a explorar nuevos intereses. Se inscribió en clases de cocina caribeña los fines de semana, donde aprendió a preparar platos que le recordaban los sabores de su infancia. También retomó el running, recorriendo el paseo marítimo de Biscayne Bay al amanecer, sintiendo como cada paso lo alejaba del pasado. Una tarde de primavera, mientras asistía a un evento de networking en Vinewood, Diego conoció a Camila, una arquitecta paisajista de 36 años que trabajaba en un proyecto asociado con el suyo. La conversación fluyó con facilidad, compartían una pasión por el diseño sostenible y un amor por el café fuerte. No hubo promesas ni prisas, solo una conexión genuina que Diego acogió con cautela. Había aprendido a valorar la confianza, pero también a mantener los ojos abiertos. Camila, con su risa franca y su enfoque práctico, parecía alguien que entendía el peso de la honestidad. Sofía, en su pequeño estudio, pasaba las noches revisando sus decisiones. Recordaba los momentos en que pudo haber hablado con Diego, haber enfrentado su insatisfacción en lugar de buscar una salida egoísta. La galería, el apartamento, Alejandro, todo había sido una ilusión que la llevó a perderlo todo. Intentó contactar a Diego una última vez, enviándole un correo pidiéndole perdón, pero él no respondió. Para Diego, ese capítulo estaba cerrado, Sofía era ahora solo un eco de un error que no repetiría. Una noche, Diego organizó una pequeña cena en su loft para colegas y nuevos amigos, incluida Camila. Mientras servía un arroz con pollo preparado en sus clases, observó a sus invitados riendo y compartiendo historias. El ambiente estaba lleno de calidez, no de la falsedad que había marcado sus últimos años con Sofía, sino de una autenticidad que él había construido. Desde el balcón, miró las luces de Vinewood, vibrantes y llenas de vida, y levantó su vaso en un brindis silencioso. No era por la venganza, sino por la libertad de haber elegido la verdad. Sofía, sola en Dade County, aprendió una lección amarga: las acciones tienen consecuencias que no se borran con excusas. La traición no solo destruyó su matrimonio, sino también su reputación y su paz. Diego, en cambio, descubrió que la fuerza no está en aferrarse a lo roto, sino en soltar y construir desde cero. Su nueva vida, como los edificios que diseñaba, era sólida, pensaba para resistir cualquier tormenta. Gracias por seguir esta historia. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos de justicia, redención y nuevos comienzos.